Más allá de la idea que podamos tener de progreso, suponemos que con la tecnología buscamos vivir mejor, vivir más fácilmente, vivir más, a secas. La ciencia ha cedido su lugar y su prestigio a la técnica, que pretende ser esencialmente productiva. Ya no se busca solo predecir el futuro, sino controlarlo. Diversos líderes de la industria de la inteligencia artificial, académicos y celebridades, advierten que esta tecnología representa el riesgo de extinción para la humanidad y que su regulación debería ser una prioridad mundial. Estamos asistiendo a la destrucción de un modo de vivir, donde cada vez más nos hemos vuelto más dependientes a las tecnologías. ¿Cómo reconocer la finitud de la vida cuando pareciera que todo es posible? ¿Acaso estamos deviniendo inorgánicos? Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos visitan dos psicoanalistas. Tenemos por un lado a Juan Flores, que es director del Magíster en Psicología, Mención Psicoanálisis de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también nos visita Lucas Sánchez, que es miembro fundador de Pólvora Editorial. La tecnología ha elevado nuestros estándares de vida, pero al mismo tiempo ha ido comprometiendo nuestra relación con el mundo. La realidad virtual es el modo que hemos encontrado hoy para negar una vez más la precariedad existencial. ¿Cómo reconocer la finitud cuando pareciera que todo es posible? ¿Acaso estamos deviniendo inorgánicos? La Palabra y el Vínculo llega a ustedes gracias a GMT Consultores, consultora de psicología social dedicada al abordaje e intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Es grabada en Santiago de Chile en Estudios Unique, bajo el diseño, animación y musicalización de 50 estudios. Recuerden que me pueden apoyar en Patreon o si no, suscribiéndose completamente gratis en este canal de YouTube y compartiendo este video con esas personas que ustedes consideren que les pueda ser útil. De esta manera, damos inicio a un nuevo episodio. La palabra para pedir auxilio cuando se nos hace difícil respirar. La palabra para compartir nuestros sueños y regalarnos nuevos comienzos. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Bienvenidos Juan Flores y Lucas Sánchez a La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar. Bueno, yo estoy ahorita acá en el centro, primera vez que grabo así, entonces voy a estar como un ventilador en este episodio para dirigirme a los dos invitados. Bueno, muy contento de que estén acá. Les decía antes de las grabaciones, bueno, muchísimas gracias porque entiendo que todos estamos ocupados haciendo otras cosas, nuestros compromisos con las familias, con el trabajo, en fin. Entonces abrir una ventanita del tiempo para estar acá en La Palabra del Vínculo, muy agradecido. Bueno, fíjense que la idea en este episodio pues, es conversar en torno a esta publicación de Pólvora Editorial que se titula La pulsión de Freud, psicoanálisis, literatura y cine. Y bueno, justamente aquí al lado tengo a uno de los editores. Si nos puedes más o menos contar un poco el trabajo que han ido haciendo con Pólvora Editorial, porque bueno, Lucas Sánchez es uno de los editores de Pólvora y esta publicación, fue lanzada el año pasado, ¿no? Este año. Este año salió el primer libro de la colección Feminismo. La colección Feminismo la dirige Karen Glavich, ella académica, investigadora, feminista. La editorial, bueno, no sé si la conocen, es una editorial de psicoanálisis, aunque tiene otras colecciones, pero está siempre, de alguna manera, su pie forzado es discutir, dialogar con la teoría psicoanalítica. Hay algunas publicaciones que son más bien de carácter clínico, hay otras que son más ligadas a las ciencias sociales, o, por ejemplo, esta colección, que si bien es de feminismo, se entrelaza, se imbrinca con lo psicoanalítico de una manera u otra, ¿no? Y este título en particular lo propone Karen. Bueno, ella normalmente es quien hace la selección de los títulos de la colección Feminismo.
lo publicamos este año. El libro original en inglés sale el 2008, si no me equivoco. Es una traducción, trabajó Silvana Beto en ella. Ustedes conocen a Silvana. Ella, bueno, de formación psicoanalítica, ¿cierto? Investigadora. Y hoy día es quien lidera el proyecto Alma Negra, la librería y plataforma. Aprovechamos de saludar, digamos. Es autora de psicoanálisis en estado de sitio. Ah, sí. De la Faxo, de la Universidad de Chile. Importante nombrarlo, bueno, en este mes de septiembre, me parece. Y bueno, eso en términos generales. Teresa de Lauretis, teórica, feminista, postestructuralista. Ella es docente, yo lo encuentro muy interesante porque por la escena, digamos, ¿no? Ella es docente del Departamento de Historia de la Conciencia, con Donna Haraway, Angela Davis, ¿no? O sea, con grandes figuras e intelectuales del feminismo. Sus términos generales sobre la publicación. Bueno, quizá esta pregunta se la voy a dirigir al profesor, porque bueno, Juan Flores, además de psicoanalista, es académico, es profesor, es un maestro, y bueno, y con los años de experiencia él nos va a traducir un poco a qué nos referimos cuando hablamos de la pulsión, y bueno, después veremos cuál es la pulsión de Freud, pero a qué nos referimos cuando hablamos de pulsión. Bueno, sobre esto hablamos justamente en los otros episodios. Juan Flores no es la primera vez que está acá en La Palabra y el Vínculo. Les vamos a dejar acá abajo en la caja de descripciones colgados los links para que vayan directo a esos otros episodios en donde justamente estuvimos hablando sobre lo que es la pulsión. Si pudiésemos hablar en un sentido genérico, ¿qué es la pulsión? Y después entrar allí en lo específico, ¿no? ¿Qué sería la pulsión de vida y qué sería la pulsión de muerte? Bueno, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de estar acá. La pregunta es muy fácil, no es fácil responderla en poco tiempo, ¿no? Porque además es un concepto muy discutido, pero uno podría pensar que la gran novedad psicoanalítica, entre otras, ¿no? Tiene que ver justamente con la incorporación del concepto de pulsión, porque efectivamente introduce la noción de un ámbito de la actividad humana que está estrictamente ligada, por decirlo de alguna manera, con algo que la aparta de la pura característica, por decirlo así, organicista, biologicista, que se debatió gran parte de la psiquiatría en un momento y la psicología, hasta hoy día, digamos, ¿no? Como eje de la actividad humana. La noción de pulsión, especialmente en Freud, a mi juicio, y sus continuadores, pone el acento entonces en la fuerza psíquica, en el empuje que está motivando o activando una acción, un pensamiento, una noción o un cumplimiento, por decirlo así, digamos, ¿no? De un ámbito con estrecha relación con lo corporal, como depósito, como fuente de la actividad humana. Justamente las películas que tú mencionabas, Existence y se me ocurre Crash también de Cronenberg, son muy evidentes en poder mostrar esta conjunción compleja, digamos, ¿no? De la pulsión de vida y la pulsión de muerte, especialmente en el ámbito que aparece ahí, en el goce con lo destructivo, digamos, ¿no? Hacia dónde se dirige. Y creo que eso nos genera un escenario para poder podamos conversar, especialmente en algo que el libro toca de refilón, ¿no es cierto? Pero de manera muy sustancial también, al papel que tiene hoy día diríamos, en el escenario posmoderno, en el desarrollo del capitalismo actual, el transcurso de las imágenes, de la tecnología, digamos, ¿no? Y de las formas de goce. Bueno, ahí ya estamos entrando tal cual en materia, porque justamente, bueno, convoqué a Lucas y a Juan a La Palabra y el Vínculo como para comenzar. Mira, ahí voy a hacerme cargo de mi lapsus, porque justamente a propósito del título de esta temporada, Comenzar, bueno, me interesaba muchísimo pensar de qué manera se está reorganizando la vida hoy, si es que esa sería la manera de nombrarlo, si es que la vida se está reorganizando a propósito del desarrollo tecnológico y de qué manera podríamos pensar ha influido la realidad virtual, que es como otra realidad humana, en nosotros, ¿no? En la manera que tenemos de hacer vida, de estar con otros. Y bueno, quizás podríamos allí linkear un poco a propósito de lo tecnológico. Bueno, ¿de qué manera podemos ir articulando? Hay algo que, por ejemplo, decimos mucho en psicoanálisis, que no podemos pensar la pulsión de vida
en separación de la pulsión de muerte, que la pulsión de vida y la pulsión de muerte están imbrincadas, que es una palabra súper rebuscada, pero muy psicoanalítica, y ahí nos van a ayudar a pensar a los invitados, ¿no? Que no se puede pensar la vida sin la muerte, ¿no? Para decirlo en fácil, ¿no? Y cómo linkear esa idea con la idea del desarrollo tecnológico y los efectos que eso trae en la subjetividad, ¿no? Por ejemplo, allí en uno de los escritos de este libro, bueno, que es justo el que nos convoca, a propósito de Existence, que es una película del año, ¿me recuerdas? 99. Del 99. Existence es una película de 1999 que muestra los efectos de las nuevas tecnologías de la posmodernidad sobre la vida humana. Existence es el nombre de un sistema de juego de realidad virtual en un futuro de ciencia ficción que es pariente de los videojuegos actuales. El juego se realiza de forma colectiva con personas conectadas a través de un biopuerto, una especie de enchufe insertado quirúrgicamente en la parte inferior de la médula espinal. Sin el biopuerto, el sexo es inviable, los sentidos son aletargados, como también la imaginación, y la vida se vuelve aburrida. Existence se vuelve tanto un juego sexual como un juego de muerte. La nueva economía sexual solo es posible a través de las innovaciones tecnológicas. Y por ende, representa ese momento cuando un modo de existencia termina y la existence comienza. El título de este escrito se llama Deviniendo inorgánico, Existence, que es una película del 99, virtualidad y pulsión de muerte, ¿no? Entonces, pensemos de qué forma, ¿no? Podemos darle una vuelta, ¿no? A esta idea de la vida, la muerte, lo tecnológico, y de qué forma nos hemos ido quizás transformando a propósito de eso, ¿no? Quizás volviendo a este título, si es que estamos deviniendo inorgánico, que eso suena como medio apocalíptico, pero ¿a qué se refieren, no? Sí, hay una primera cosa que, a propósito de la biotecnología, que me gustaría señalar, ¿no? Si es que hay algo, el discurso de la ciencia y la tecnología, después de la industrialización, que hace que se justifique, digamos, como gran idea, es justamente la promesa de mejorar las condiciones de vida humana y de favorecer la emancipación y la libertad, ¿no? Esa es la gran promesa del siglo XX y que hace que sigamos ese progreso sin ningún tipo de pregunta, sino que mirando hacia adelante. Pero lo que ha ocurrido, uno podría pensar, es más bien lo contrario en algún punto, ¿no? O sea, si la promesa era que la ciencia y la tecnología nos iban a mejorar nuestras condiciones de vida, lo que hemos ido viendo más bien es que hoy día no podemos vivir, o que la naturaleza humana ya no subsiste sin la ciencia, ¿no? Nos hemos vuelto, de una manera u otra, cada vez más dependientes de la ciencia para poder vivir, ¿no? Y yo creo que este capítulo en particular trae algo de eso, ¿no? O sea, la ciencia no está al servicio de la vida, sino que dependemos de la ciencia para vivir. Exactamente. Yo diría que es el fracaso de la promesa del siglo XX, del discurso científico y de la tecnología, ¿no? Uno tendría que pensar que la historia de la humanidad está llena y completa de promesas incumplidas. Es decir, esta es una nueva promesa, por decirlo así, que cae, ¿no? Tal como cayó la cristiandad o el socialismo, ¿no es cierto? Otra promesa caída. Y ahora esta que tú mencionas, ¿no? En su derrumbe. Y eso creo que es parte también de algo que pertenece a la conflictiva estructural del humano, ¿no? Que tiene que ver con esta noción de duelo permanente, por decirlo así, por aquellas cosas que no se pueden completar ni cerrar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay, a propósito de una palabra que tú usaste, Nelson, del apocalíptico, cada cierto tiempo surgen en la historia de la humanidad también discursos apocalípticos, permanentemente, ¿no? De hecho, hay un texto religioso que lo comprime, digamos, ¿no? El Apocalipsis de Juan. Y que tiene que ver justamente, a mi juicio, con esta perspectiva de derrumbe que en ciertos momentos históricos, ¿no es cierto?, genera la vida, y donde la muerte aparece también como un referente posible. ¿Por qué digo esto? Porque también escuchamos hoy día respecto a las nuevas situaciones de vida que tenemos, donde la tecnología y estos ámbitos que el cine recoge, siempre hay que decir que el cine tiene
a veces como de manera prefigurante, ¿no? Y performática quizás, una cierta explicitación de los futuros que vienen, ¿no? Recordemos que así la historia del cine lo recoge, digamos, de manera muy interesante, ¿no? Desde los derrumbes, desde la amenaza nuclear, digamos, ¿no? En fin, etcétera, ¿no? Va recogiendo el cine de manera muy interesante esos aspectos. Pero hoy día aparece todo lo que tiene que ver con la deshumanización, ¿no es cierto? Tiene que ver con la posibilidad de derrumbe de la entidad civilizatoria de lo humano, ¿no? Claro, está la serie de Black Mirror, ¿no? Que también lo ilustra súper bien. Soy Leyenda, que se acuerdan ustedes de otra película. Pero más bien teníamos que pensar quizá que el sufrimiento humano como tal es una característica permanente de la historia de la humanidad y del sujeto, ¿no? Que la gran tarea analítica, yo diría, es poder tratar de dilucidar cuáles de las circunstancias históricas en las cuales hoy día estamos presentes, por dónde surge ese sufrimiento y ese dolor humano, digamos, ¿no? Claro, pero quizás lo singular, volviendo un poquito a lo que traía Lucas, ¿no? Es esta idea justamente de que pareciera que en este momento sociohistórico estamos deviniendo inorgánicos. Digamos, el sufrimiento es algo inherente al ser humano, pero ¿qué es lo singular en el tiempo de hoy, ¿no? A propósito de la biotecnología. Estoy de acuerdo contigo, por eso yo creo que la tarea fundamental es poder identificar, historizar el sufrimiento para ver cómo hoy día las condiciones históricas y materiales incluso, ¿no? Generan ese proceso, los causa ese proceso doloroso, digamos, ¿no? Y cómo se constituye, por lo tanto, ese nuevo malestar, ¿no? Que es una cosa permanente. Para desde ahí poder abordarlo, ¿no? Ese es, a mi juicio, el elemento esencial hoy día que a mi juicio no. Porque si pensamos en una libertad que tú mencionabas, bueno, comparativamente, por supuesto que hoy día la libertad ha quedado abrumada por montones de factores como lo que tú mencionas y otros, pero ahí podría decir que en la Revolución Industrial éramos más libres, digamos, ¿no? O la Edad Media. Incluso más, la gran novedad de este último tiempo es que probablemente aquello que podía debatirse en un cierto momento como sujetos actuantes, sujetos históricos me refiero, era muy poco, ¿no? O sea, el concepto incluso de derechos para ciertos hombres era muy restringido, o las masas que quedaban fuera, digamos, absolutamente, pensemos en la revolución industrial, de toda posibilidad participativa. Hoy día la novedad que tenemos es que el conjunto de la población, de modos diversos y distintos, no igualitarios, tiene un acceso a la participación. O sea, el sufrimiento hoy día también tiene que ver con la presencia masiva de seres que no aparecían, y no aparecieron ni siquiera en los escritos freudianos. El escrito freudiano estaba reservado fundamentalmente a un recorte muy específico y social que pertenecía a la judería, digamos, vienesa. Claro. ¿Te fijas? Hay algo, me hace pensar en varias cosas, Juan. Primero, pensar en Recalcati a propósito del paso del complejo de Edipo al complejo de Telémaco, ¿no? Que, crisis del nombre del padre, crisis de las autoridades, de las representaciones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Cae el padre y hoy día, ¿qué? Somos Telémaco esperando que Ulises vuelva, ¿no? Pero él lo dice de forma interesante. Dice, bueno, las cosas han avanzado de tal manera en que ya no vamos a volver atrás, ¿no? Lo que habría que pensar más bien o tratar de descubrir es cómo se reconfiguran nuevos sentidos actuales hacia el futuro. Y me da, bueno, y concuerdo mucho también contigo en que claro, uno podría decir, ya, crisis de la autoridad, crisis del nombre, etcétera, etcétera, pero es verdad que hay mayor acceso. Es verdad que la democracia ha traído al centro a sujetos que estaban puestos en el margen. Y esos sujetos han podido participar de la vida política cuando antes no participaban. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, ha temblado, digamos, la normatividad, el cómo uno intelige, digamos, la vida social, pero al mismo tiempo hay un montón de actores que antes no participaban de esa vida social y que hoy día sí lo hacen. Ahora, yo creo que en ese sentido el libro tiene, o por lo menos este capítulo, ¿no? Tiene este tono un poco pesimista freudiano en algún punto, ¿no? Cuando hace la comparación con Schumpeter y la destrucción creativa de estos economistas que dicen básicamente no hay que centrar el progreso del capitalismo en la figura del trabajador, sino que hay que centrarlo en la del emprendedor, ¿no? Son las nuevas tecnologías las que vienen a modificar y a crear mercados, bla, 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 y con eso explica el crecimiento de Norteamérica, ¿no? Pero claro, Schumpeter lo que dice es, bueno,
esta tecnología, remitiendo nuevamente a la promesa del discurso científico, esta tecnología va a traer eventualmente un bienestar que nos va a permitir vivir mejor, digamos. Eso es volver a la idea de la promesa, ¿no? Quizás pensando de nuevo en la gente que nos escucha, esto de devenir inorgánico, ¿a qué se refiere la autora cuando lo dice, ¿no? A propósito de la biotecnología. ¿Qué significa eso y cómo relacionarlo de nuevo con la pulsión de muerte, por ejemplo? Porque cuando habla de devenir inorgánico, lo articula con la pulsión de muerte, incluso con más allá del principio del placer. Tú, por ejemplo, me decías fuera de grabaciones, me traías como que el ejemplo de las guaguas, de los bebés que llegan con 24 semanas, ¿no? De forma muy prematura, ¿no? Sí, bueno, claro, yo en parte me dedico al trabajo editorial en Pólvora, pero también bueno, yo me formo en Grupo Plus, usted probablemente lo conoce. Sí, sí, Bueno, sí. para los que nos siguen, Grupo Plus, un grupo psicoanalítico de estudios psicoanalíticos, un grupo de estudios psicoanalíticos acá de Santiago de Chile, sí. Y claro, y trabajo con otros colegas que no son de ahí, pero que sí todos pertenecen o tenemos esta filiación al psicoanálisis. Es una fundación de salud mental en bebés prematuros, ¿no? Entonces nos encontramos normalmente con los efectos, digamos, que tienen las biotecnologías de la reproducción en la vida de esos pequeños recién nacidos. Y hay cosas que son sorprendentes, abismantes, y que al mismo tiempo nos ponen como pregunta qué significa nacer subjetivamente al mundo, digamos, ¿no? O sea, hoy día la tecnología, la mortalidad infantil ha retrocedido de forma, es impresionante. Y estamos hablando de 70 años. En 70 años hemos pasado un 30, 40 o 50%, estoy inventando los números, digamos, pero son más o menos así, a un 0,1%. Eso es impresionante. O sea, son niveles de sobrevida que además es todo muy reciente, ¿no? La incubadora como forma de hábito fuera del cuerpo humano. Lo que me contabas de la alimentación. Bueno, y es interesante porque, claro, la medicina se hace cargo de que esos nacimientos, esos pequeños, sobrevivan, ¿no? Y a nosotros nos toca vernoslas con los efectos de esa vida. No podría decir una vida que nace orgánicamente, ¿no? Nace biológicamente, pero no necesariamente subjetivamente. Por eso deviene inorgánica. Yo diría que lo inorgánico más bien está, en De Lauretis, está ligado como estos aparatos proto, ¿no? Toda esta idea de la tecnología como una forma... Está en Black Mirror, ¿no? No sé si se acuerdan además del capítulo de Black Mirror donde le aplican resucitación a una guagua. Una mamá, ¿cierto? Tiene su guagua muere, la resucitan, que eso es una práctica que se hace hoy día en todos los servicios de neonatología, digamos, del país. Y ella luego le instala una cámara que le inhibe cualquier estímulo estresante. Ah, sí. ¿Se acuerdan de ese Y que capítulo? ella después casi que termina matando a la mamá, ¿no? Entonces, bueno, y ella termina casi matando a la madre, ¿no? Entonces, ya, todas estas prótesis, digamos, de memoria, etcétera, incluso pienso en, no sé, el microscopio como una de esas prótesis de comienzo del siglo XX. Para mí, en algún sentido, y yo creo que eso es lo propio de la época, digamos, o esto inorgánico, lo voy a decir así, no sé si es la manera más correcta, pero rechazan la conciencia de muerte, ¿no? Rechazan algo de la muerte, ¿no? O sea, estamos en el mito de la inmortalidad en algún punto, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Yo creo que es muy fuerte. Hay un mito griego, el de Quirón, el centauro. Él es un médico y bueno, era inmortal este centauro, ¿no? Entonces, él se hace una herida y esta herida no para de sangrar, ¿eh? Entonces, ya, se desarrolla el mito, digamos, y entre medio Quirón negocia, no me acuerdo si es con Prometeo, pero negocia la mortalidad. O sea, que deje de ser inmortal para poder morir. Y el poder morir le permite poder sanar. ¿Eh? Entonces, yo creo que algo en De Lauretis viene justamente a tratar de pensar siglo XX, cuerpo orgánico, siglo XXI, cuerpo inorgánico.
Ahora, yo creo que en ese sentido, en lo que tú dices, claro, y lo que sugería Nelson también, por supuesto que esto es una consecuencia de los modos en que habitamos, digamos, al interior de los marcos culturales, porque no hay duda que la vida hoy día se hace muy dolorosa, entre comillas. Estaba pensando, por ejemplo, que la droga en general, ¿no? Siempre se ha usado en la historia de la humanidad, pero antes era más bien al interior de un circuito que la droga aparecía ahí como un intermediario, digamos, colectivo para pues, generar vínculos, ¿no? Claro. Las celebraciones orgiásticas, religiosas, en fin, etcétera, eran formas incluso de acercamiento a Dios muchas veces, digamos, o a esa alteridad desconocida. Sin embargo, hoy día la droga es un recurso fundamentalmente individual, y digo droga en el amplio sentido, ¿no? También los fármacos, los psicofármacos, ¿no? Destinado a hacer posible sostener la vida. O sea, para poder vivir hay que drogarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? En un ámbito absolutamente privado y individual. Y eso es consecuencia de algo que es muy fundamental, porque nuestro modo de vida, digamos, el estilo capitalista, por decirlo de alguna forma, genera, entre otras cosas, esta noción del sujeto productivo. O sea, voy a referirme a un asunto muy circunstancial, pero un gran avance en Chile significó que en el auge estuviese la depresión como posibilidad de ser sostenida. 16 sesiones. El dato, digamos, interesante es que el auge lo que dice es que puede haber apoyo psicoterapéutico, pero con un máximo de sesiones de origen conductual el apoyo terapéutico. Lo dice explícitamente, conductual cognitivo. Bueno, esa sería otra dinámica, porque no dice así con psicoanálisis. Pero, ¿por qué digo esto? Porque lo interesante es que el apoyo tiene sentido en la medida que lo que interesa en la cura, en esa dinámica, es volver al sujeto a su condición productiva. No interesa saber de los conflictos o resoluciones de otro orden, volver a la cadena productiva. Entonces, el sujeto hoy día está planteado en esa dimensión, digamos, ¿no? Que evidentemente no vincula con la vida, sino que vincula con un cuerpo, entre comillas, disponible para los recursos productivos que se exigen, digamos, de él para sostener la civilización, tal como la conocemos. Es una primera cosa. Lo segundo que quiero decir es algo de este orden. Sin embargo, gran parte de estas conflictivas que estamos discutiendo acá, digamos, ¿no? Lo que tú decías de Black Mirror, lo que aparece en el texto, sí habría que decir que transcurre como parte de las problemáticas norte-sur. ¿A qué me refiero con esto? La gran masa de los sectores mundiales están ajenos a esto. Lo ven por televisión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esto transcurre en un sector muy especial y específico, con acceso a cierto determinado tipo de situaciones. Pero la gran masa, digamos, de los sectores tienen como que otras problemáticas. Tienen otras problemáticas, digamos, ¿no? Incluso más. Fíjate tú que la respuesta social a esta conflictiva de quedar fuera de estos campos y de las derrumbes de las promesas, así retorno al fundamentalismo. Sí. ¿No? Bueno, lo hablábamos en el otro episodio. Exacto, o el retorno a las identidades nacionales. Situaciones absolutamente creíbles y pensadas como superadas. Entonces yo creo que también es importante poner este asunto para no ser hegemonizados, por decirlo así, la problemática que observamos de un lugar cultural que quizás también navega, trabaja y dispone del centro de poder, ¿no? Bueno, pero entonces volviendo a la pregunta inicial, que yo creo que como que el devenir inorgánico, yo pienso que es como que el articulador de esta conversación, porque yo creo que nos puede ayudar a pensar justamente en las consecuencias, en los efectos que trae, digamos, el asunto del desarrollo tecnológico, que desde ya no tiene que ver con pensarlo en clave moral, que si es bueno o es malo, claro. Ha abierto posibilidades sin duda, pero también trae algunos costos, algunas consecuencias, ¿no? Y bueno, tú por ahí traías la idea de cuáles son las consecuencias que trae la negación de la conciencia de muerte, por ejemplo, que yo también lo podría decir, la negación de la finitud, ¿no? La negación de la precariedad existencial, la negación de la fragilidad. O sea, ¿qué pasa cuando todo eso se borra, ¿no? También hace un rato habían dicho algo así como que la caída del padre, lo habían dicho como en sentido general, y me vino la idea, a propósito de la negación de la conciencia de muerte, ¿no? De esta suerte de protopadre que se ha creado en este tiempo, bueno, es como el de la japicracia o algo así, que tiene que ver como, bueno, como que este empuje justamente hacia la productividad y hacia la felicidad, y yo creo que todo eso justamente deja por fuera o borra o desconoce una dimensión que es constitutiva pues de lo humano, ¿no? Y de la subjetividad. Entonces, volvamos un poquito como que a la idea del devenir inorgánico y podríamos de pronto conectarlo con la idea de la pulsión de muerte, porque la pulsión de muerte, me parece, si lo decimos en un sentido general, bueno, tiene mucho que ver con empujar al sujeto aún más allá,
del principio del placer. O sea, ahí hay algo más que literal lo puede conducir a la muerte. Traías la idea de las drogas y las drogas para sostener la vida, pero entonces caemos allí como en una especie de encerrona trágica, porque sostienes la vida, pero mientras más te la introduces, al mismo tiempo más la estás destruyendo, ¿no? Más de bienes inorgánicos, ¿no? Entonces, démosle la vuelta a esta idea de devenir inorgánico con la pulsión de muerte, ¿no? Quería retomar antes algo que decía Juan, que me parece que es importante considerarlo. Estuve el sábado pasado en Noches Nerd, donde se habló de inteligencia artificial, ¿no? Y de repente una profesora levanta la mano y dice, yo vivo en el sur, y de inteligencia artificial, nada, ¿no? A propósito de lo que decía Juan. Entonces, sí, es verdad. Las cosas circulan por ciertos centros, hay periferias. Ahora, también uno podría pensar por qué el retorno a ideas más bien nacionalistas en la actualidad, los peligros también, y me hace pensar también que de la democracia hoy día está siendo tan difícil o poco seductor. ¿Por qué la democracia hoy día no está logrando ser? O ha perdido su eficacia. O la pérdida de su eficacia justamente al momento de resolver ciertos problemas. Bueno, lo vimos con el estallido social y con lo que se está acumulando en términos de malestar ese momento. Respecto del devenir inorgánico, un poco lo que trae Nelson, a mí me suena a lo que ya he dicho, digamos, ¿no? Me parece que nos toca enfrentarnos en estos momentos a cuáles son los efectos, más o menos desde el centro a la periferia. Yo pienso en las biotecnologías de la reproducción, me parece que ya están masificadas, ¿no? En el Estado-Nación. No así la inteligencia artificial, por ejemplo, el uso de ChatGPT para responder emails, resumir artículos, papers, qué sé yo. Pero algo de eso se va masificando. Y la gran pregunta para mí hoy día es justamente, ¿no? ¿Qué uno podría pensar a propósito de qué es nacer hoy en día si es que lo orgánico ya estaría asegurado justamente por dispositivos de carácter inorgánico, ¿no? Bueno, pero podríamos como que darle una vuelta a la misma pregunta. Entonces, ¿cuándo comienza la vida? ¿Cuándo comienza la vida? Mira, en PREM, en la fundación, hemos ido, bueno, yo te lo comentaba antes, ¿no? Hemos estado pensando en algo así como patologías del tubo, le llamamos, ¿no? Que son desde el orificio de la boca, digamos, hasta abajo. Porque cuando una guagua está en incubadora, entre 1 mes a 4 meses, la forma de alimentación es por sonda. Entonces todo el orificio de la boca, todo lo erótico a propósito de la vida, no funciona, ¿no? No es usado, no es ni palabreado, ni tocado, ni... Hay un biopuerto, es como que si fuese un biopuerto a propósito. Es como si fuese un biopuerto, exactamente, ¿no? Hemos estado leyendo harto la metafísica de los tubos de Amélie Nothomb, la escritora belga, pero claro, o sea, vemos que uno podría pensar, no se come porque las proteínas y los nutrientes de la comida nos hagan bien, ¿no? La comida entra por los ojos, hay algo del deseo que está vinculado a la vida y que hoy día pareciera más o menos un poquito en extinción, yo digo, ¿no? Yo siempre digo que el deseo pareciera que está decayendo, digamos. Claro, por eso es que a veces se establece esa diferencia entre lo que es seducir y el plano de la seducción como que no necesariamente sigue las mismas lógicas del deseo, como que es otra cosa, porque la seducción se puede de alguna manera, como entre comillas, producir, hasta incluso gestionar, hago tal cosa y seduzco, pero en el deseo algo tiene que pasar, claro, en el deseo algo tiene que pasar entre los cuerpos, ¿no? Yo estaba pensando que
que evidentemente que los dispositivos, cualquiera de los que ustedes nombraron y otros, ¿no? Quizás la gran ingenuidad, la gran ingenuidad colectiva fue suponer que nosotros podíamos hacer de los dispositivos lo que quisiéramos, digamos, entre comillas, ¿no? Porque estaban bajo nuestro uso, sin darnos cuenta que era al revés. Lo que decía Heidegger, ¿no? Exactamente, los dispositivos nos constituyen, ¿no? Simplemente un ejemplo que siempre pongo, pero lo que uno escribe en Twitter es muy distinto a lo que escribir en un chat, digamos, ¿no es cierto?, de WhatsApp, o en un mail, o para qué decir en una carta que nos escriben, digamos, ¿no? Es decir, el dispositivo constituyente construye el habla de lo que tú vas a decir. Y hoy día, parte importante, por ejemplo, otro día hablaba un paciente que trabaja en unos ámbitos importantes de la publicidad y todo, que todas las investigaciones tienden a ver entre los jóvenes entre 15 y 35 que no leen los diarios, que no ven televisión, que solamente se nutren de las redes sociales. Y por tanto, ahí está la penetración. Bueno, ahí hay una constituyente, ¿no?, esencial, que efectivamente ha influido, y eso hay mucho estudio sobre eso, incluso en lo político. Es decir, la polarización en gran parte tiene que ver con esta función, porque por funciones logarítmicas estos dispositivos constituyen discursos que le hablan a sí mismos, digamos, que retrotraen a ese mismo marco, y por lo tanto la polarización surge a partir de que ya no es posible el diálogo ni la vinculación, digamos, ¿no?, sino que tú le hablas a tu sector. Polariza absolutamente la capacidad de diálogo. Pero eso supone algo que tú decías, Nelson, que es muy correcto. No puede haber una vida real sin la presencia de la muerte. Pero hoy día lo que ha sucedido más bien es que, producto de la estructura que tenemos, ¿no es cierto?, la muerte hay que borrarla a como dé lugar. Los cuerpos turgentes son los que toman, por decirlo así, la escena. Todo lo que suena mortífero, llámese cementerio, la ancianidad, digamos, ¿no?, porque la locura, como ya sabemos, tan resignados y aislados, digamos, incluso del conjunto, la queja, ¿no? Algo como la queja, claro, algo tan básico como la queja. Por lo tanto, lo que hay es una prevalencia absoluta, maníaca, diríamos, ¿no?, con fines productivos, de estos ámbitos aparentemente vitales, pero que en última instancia suponen la negación de la muerte. Algunas corrientes psicoanalíticas que son interesantes postulan que la única pulsión es la pulsión de muerte. Es decir, lo que pulsa activamente, digamos, ¿no?, realmente es esa tendencia. Y por lo tanto, la vida que sería, si usáramos la imagen de un escalador, bueno, un escalador que va creando hitos, marcas para poder sostenerse, y en el mismo momento en que deja de sostenerse, la muerte cae, irrumpe, digamos, claro, ¿no? Bueno, concebir eso... Por eso es que la vida es un trabajo. Exactamente. Y concebir eso supone entender la necesariedad de algo que hoy día está borrado, que es la constitución de proyectos, de relatos, digamos, ¿no?, de ámbitos que sostengan colectivamente, ¿no? Hoy día el único proyecto que tenemos son los proyectos privados, en el mejor de los casos, individuales. Tú mencionabas, digamos, esto resultante, digamos, del nacionalismo, etc. Bueno, evidentemente una de las consecuencias de la globalización, de esta especie de colectivización, paradojalmente, digamos, ¿no?, totalitaria, ha sido el borramiento de las identidades y las diferencias, ¿no? Y por lo tanto el borramiento también de toda la capacidad de los sujetos de poder construir desde sus lugares específicos para someterse frente a la gran construcción. Yo les preguntaba antes cuándo comienza la vida, entonces en función de lo que tú estás diciendo, Juan, se pudiese decir que la vida comienza cuando logramos articular lo común, cuando hay algo de lo común que nos permite quizás hacer frente, digamos, a la vida. Hacer frente a la vida significa justamente poner en pausa la pulsión de muerte, ¿no? Como que no me imagino una vida que sea sostenible en el tiempo si no hay posibilidad de convocar justamente un lazo que nos ayude a soportar eso, ¿no? O sea, no creo que alguien solito pueda hacerse una vida, correcto, ¿no? La vida, no en su condición biologicista, digamos, ¿no? La vida es justamente la posibilidad del reconocimiento de la muerte. Fíjate tú que eso es lo que pasa habitualmente cuando alguien, vayamos a un ejemplo hasta ciútico, digamos, ¿no?, pero alguien tiene un gran accidente, está a punto de morir y se salva por milagro, digamos, ¿no? La sensación de que al otro día ve la vida.
O sea, el sol, los amigos. Gracias a todo lo que tengo. Claro, exactamente. La vida justamente aparece en su dimensión maravillosa, por decirlo así, cuando la muerte te ha confrontado, digamos, ¿no? La muerte debe ser un componente absoluto de la posibilidad de vivir, ¿no? Hay algo que dice Teresa de Lauretis en este libro, lo voy a compartir con los oyentes, que me parece que está en relación con lo que hemos ido conversando. Dice, la nueva economía de destrucción creativa basada en el desarrollo tecnológico no lleva necesariamente a una mayor riqueza social ni a una mejor comunidad humana, sino a la degradación de la comunidad, a una tendencia hacia la deserotización de los vínculos, hacia la mutua autodestrucción, al nivel cero o estado inerte de la sociedad, en la cual los grupos opositores y las fuerzas contrarias se cancelan y eliminan entre sí. Bueno, a mí me parece un pensamiento tremendo. Yo no sé qué resonancia les evoca. Lo traía a propósito del tema de lo común, de lo que es hacer comunidad, ¿no? Que por cierto también lo hablamos, Juan, en la primera temporada del podcast, ¿no? Y me parece que como que es un punto no menor, ¿no? Como que un punto importante, pero habla acá de la deserotización de los vínculos y devenir inorgánico parece que guarda relación con esto, ¿no? Con una deserotización de los vínculos, quizás pensando de nuevo en los oyentes, ¿a qué nos referimos cuando decimos esto? ¿Qué sería una deserotización de los vínculos, ¿no? Y como para ir acercándonos hacia el cierre de este episodio. Sí, yo voy a retomar por algo que mencionaba Juan, que me parece que es que es la gran pregunta que esconde este avance tecnocientífico, y espero ver si es que logro llegar a la comunidad, pero me parece justamente que estos dispositivos lo que esconden, digamos, lo hablaban el otro día a propósito de ChatGPT, que puede ser usado para responder mails, para resumir, etcétera, ya lo dije, pero también puede ser usado para decir cuál es la forma más fácil en la que mato a 200 personas, digamos. Y ChatGPT te lo responde, claro. Hoy día han ido poniéndole filtros humanos, ¿no? Porque en ese sentido, estos dispositivos, el avance tecnocientífico, lo que pareciera que no nos permite hacer es detenernos, pensar y hacernos una pregunta ética, ¿no? Yo creo que la afirmación de Lauretis va por ahí. O sea, cuando esta tendencia, cuando esta destrucción creativa no tiene ningún momento para detenerse, para poder preguntarse éticamente, nos quedamos sin ninguna posibilidad de hacernos responsables, ¿no? Y justamente hoy día uno tendería a pensar que la posibilidad de vínculos eróticos, de que hay una comunidad, de que hay algo común, es preguntarse por la propia responsabilidad. A mí el psicoanálisis en gran parte, digamos, es la inauguración de un enigma a propósito de ese problema, ¿no? ¿Por qué tropiezo una y otra vez con la misma piedra? ¿Qué me pasa a mí, digamos? ¿Qué he hecho yo que vuelvo a tropezar con esto una y otra vez, ¿no? Y esa capacidad de hacerse responsable, justamente, de hacer y de instalar una pregunta ética frente a este avance tecnológico, lo que creo que nos permite una salida, una esperanza, la posibilidad de pensar en algo común, más allá de el individualismo, narcisismo, la depresión más o menos epocal en la que vivimos, la exigencia inhumana, donde la vida en pareja se ha transformado más o menos en una fábrica, ¿no? Donde tenéis que estar respondiendo al trabajo y si no a labores de crianza, incluso para quienes no tienen hijos o hijas o hijes. Eso, yo creo que si es que hay algo que podemos hacer frente a este avance que nos lleva a la tendencia cero, digamos, es poder detenernos y preguntarnos éticamente qué, ¿no? ¿Qué es lo que produce esto? ¿Cuáles son sus efectos? Es la responsabilidad lo que nos puede sacar, creo. Y es lo que nos constituye quizás lo más humano. Eso es lo propio de lo humano, justamente. Bueno, yo creo que respecto a lo que tú leías, Nelson,
podríamos hacer la pregunta al revés. ¿Qué es lo que erotiza? Digamos, ¿no? Y lo que erotiza es justamente la disposición, usemos un término muy psicoanalítico, de catexias, digamos, ¿no? Que yo pongo en un objeto, ¿no? Colocar la energía libidinal, investir de afecto a otro. Exactamente. Poder investir, diríamos, ¿no? A ese sujeto de un deseo que tiene que ver en última instancia con la posibilidad de tener un vínculo con ese objeto. Cuando hay ruptura de lo vincular, el objeto queda puesto en su calidad de cosa, de cosificación, y responde en última instancia a un imperativo narcisístico, digamos, ¿no? Que significa el no reconocimiento de esa necesidad de vincularse, sino más bien esa categoría de uso. Y eso hoy día es lo que estamos absolutamente en ese dominio, digamos, ¿no? Por lo tanto, la tarea es tremenda, porque tiene que ver justamente con cómo romper esa categorización narcisística para disponer los ámbitos de los vínculos. Y hoy día la capacidad vinculativa, digamos, de poder hacer comunidad, como decías tú, paradojalmente está puesta más bien como labores de resistencia. Labores de resistencia frente a esta tremenda y avasallante noción que pone su acento en la respuesta narcisística del goce propio, por decirlo de alguna manera, ¿no? En última instancia. Bueno, es muy interesante esto que traen porque me hicieron recordar algo que escribió Constanza Michelson, por cierto, en el libro Hacer la Noche. Ella decía algo que me parece que está muy, muy conectado con esto, ¿no? Y decía, hay intensidades vertiginosas, ¿no? Bueno, esto en relación a que dice, el amor no siempre se liga al deseo, ¿no? Esto es como que lo primero que ella trae. El amor no siempre se liga al deseo. Hay intensidades vertiginosas, pero sin rostro. Las pasiones fetichistas, que no aman, sino que intensifican la experiencia de la carne. Ahí hay otras intensidades pero también hay otras intensidades que son espirituales, inmensas, pero que no soportan la presencia del cuerpo. A veces hay intensidades que ligan cuerpo, deseo y amor, ¿no? Y ese es un instante incondicional, dice. Una apertura inédita, tan temida como anhelada. Bueno, me fui por allá porque lo relacioné con dos cosas. Primero, con esto que tú decías de la cuestión ética, ¿no? De esto de hacernos responsables. Y por otro lado, con esto que tú decías, bueno, le voy a dar una vuelta a la idea de la deserotización y voy a pensar más bien lo que erotiza, ¿no? Y tú decías, lo que erotiza es colocar energía libidinal, afecto, ¿no? Investir al otro. Hay que prestar atención. Hay que poner la mirada, ¿no? Sobre un otro. Y poner la mirada sobre un otro es una condición mínima de posibilidad como para no tener una relación parcial con el otro y no necesariamente degradarlo y fetichizarlo, y es un poco lo que traían este pensamiento, ¿no? Y yo pienso que de alguna forma, así como las tecnologías nos han entregado mucho, porque es cierto que nos han dado posibilidades. Yo como migrante desde el año acá, 2008, sin la tecnología, yo creo que no hubiese podido mantener una comunicación directa, digamos, en el cotidiano con mi familia. Y eso se lo debo a las redes sociales, pero también es cierto que ha traído un costo, ¿no? Y es un poco lo que hemos ido pensando. Pero estaba pensando en eso, ¿no? Se necesita de alguna manera poner la mirada. Y es cierto que a veces, digamos, las tecnologías nos llevan, ¿no? a una aceleración, que no necesariamente permite que se pueda producir allí una historia con un otro, ¿no? Sino que simplemente lo que se produce es una descarga, como que si fuese una especie de cuando uno hace así, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Claro, bueno, estamos scrolleando, bueno, tal cual. Entonces, estaba pensando en eso, bueno, como que me fui por allá, relacioné el asunto de la ética, de la responsabilidad, de la mirada, con las posibilidades que nos ofrecen o no las tecnologías, justamente de poder vincularnos con un otro, pero como un otro, como una totalidad, no como una relación parcial, ¿no? Necesariamente. Entonces, chiquitita, no me quería agregar, para estirar un poco lo que decía Constanza. Esto de poner la mirada en el otro. Yo entiendo a lo que se refiere, digamos, ¿no? Por supuesto. Pero la quiero dar vuelta, porque fíjate que yo diría que en estricto rigor hay que poner la mirada en uno mismo. ¿A qué me refiero? Porque poner la mirada en uno significa tolerar y aceptar la condición faltante, digamos, entre comillas, la condición de vacío. Solo desde ahí, desde ese reconocimiento previo, puedo poner una mirada en el otro desde esa para que ausencia. el otro no sea una droga que llene un vacío. Exactamente. Para que el otro no se convierta en una droga que llene un vacío. Correcto. Bueno, yo les doy de verdad las gracias a los dos por estar acá en La Palabra y el Vínculo. No sé si quisieran decir algo antes de despedirnos.
Yo la verdad agradecer la invitación, Nelson, Juan, por haber compartido hoy día. Dejo muy invitados, ¿no? a que lean Teresa de Lauretis, La pulsión de Freud, nuestro primer libro de la colección Feminismo, y anticipo que en noviembre, ¿estaremos para noviembre con este capítulo? Muy probablemente, pero aquí ya estás dando una primicia que a lo mejor los oyentes no van a saber para este momento, pero está bien, vamos a dejarlo así como enigmático. Viene el segundo libro de la colección, es un título de Florencia Abadi, que ha estado invitada a este programa, ella es filósofa argentina, vina, y se llama El nacimiento del deseo. Está bueno. A propósito de los nuevos comienzos, imagínate tú, ¿no? Entonces, bueno, eso, invitado a cuando estemos, porque ella viene a Chile, entonces vamos a estar haciendo algunas cosas, y también a que lean La pulsión de Freud, que bueno, hoy día pudimos hablar un poquito de eso. Entonces, gracias y bueno, eso. Gracias a ti, Lucas. Bueno, agradecer también a Nelson esta invitación y a Lucas, porque creo que ha sido un diálogo muy interesante para mí, y poder acceder también al texto, que me pareció, bueno, tremendamente provocativo, ¿no? Y quizás terminar nomás con algo. Me acordé, a propósito de esto que estamos hablando, del golem. Si usted conoce la historia del golem, ¿no? Que es de la época medieval, digamos, ¿no? En la Europa Oriental, donde un grupo crea un sujeto a partir del barro, digamos, ¿no? Para defender a la comunidad, digamos, ¿no? Que era una comunidad judía muy fuertemente atacada, digamos, ¿no? A través de los pogroms, en fin. Pero esta creación humana se escapa de la posibilidad de control y termina masacrando, digamos, ¿no? Bueno, finalmente muere bajo un artilugio, pero lo que quiero decir es que probablemente hay algo parecido con nuestro golem actual. Con algo, y todas las fantasías que tienen que ver con la tecnología tienen esa fantasía catastrófica. Es decir, las máquinas de inteligencia artificial van a terminar pensando y por lo tanto convirtiendo en esclavos, digamos, al sujeto humano. No estoy diciendo que esto vaya a pasar, digo que esas son las fantasías. Pero es evidente que la direccionalidad que puede tener esto tiene una dinámica autónoma del pensamiento que nosotros pudimos tener en la creación de esto, y que ya está lleno de advertencias sobre eso. Y eso significa, evidentemente, una precaución respecto a esta primacía narcisística que tiene que ver con el control absoluto sobre otros seres humanos, digamos, ¿no? Se nos escapa. Sí, bueno, como que he dicho en criollo, por allá en mi pueblo dirían, así que ojo pelado a ver qué está pasando con esa tecnología, si es que usted hace uso de la tecnología o la tecnología se está sirviendo de usted. Bueno, de esta manera vamos a cerrar un nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo. Recuerden que La Palabra y el Vínculo está saliendo en esta oportunidad en frecuencia quincenal y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias y hasta luego. Adiós. Cada cierto tiempo surgen discursos apocalípticos relacionados con la sensación de derrumbe de la vida. La tecnología ha estado al servicio de la conservación de la especie humana, pero no se ocupa de interrogar los efectos que produce a nivel psíquico y social. Para Lucas Sánchez y Juan Flores, a través del cine intentamos hacernos una imagen de los futuros que están por venir. Si el sufrimiento es una característica permanente de los humanos, ¿cuál es el malestar singular que está trayendo el desarrollo tecnológico? Ya no hay vuelta atrás. Tendríamos que ver cómo se reconfiguran nuevos sentidos hacia el futuro, cuáles son las palabras y los vínculos en el devenir inorgánico.